Disfrutando, experimentando lo que no viene de la carne ni de la sangre. Hermanito, disfruta este momento. Ya casi vamos a terminar. No permita que la nube pase y usted ni cuenta, sin novedad. Permita que la nube lo cubra. Permita que la nube lo envuelva. Oh, Shanda la Macaya. En el nombre de Jesús, que el Señor deshaga toda obra del enemigo, que el Señor pudra todo yugo de sobre nuestra cerviz, que en esta mañana experimentemos la libertad gloriosa de los redimidos, que no nos hablen de la presencia de Dios, hermanita, que no nos hablen de la presencia de Dios otros, vivámosla nosotros, experimentémosla nosotros, recibámosla nosotros. Y sepan una cosa, de esto nadie es el héroe, el campeón. De esto solamente le debemos de dar las gracias al Señor. Él es el dueño de la unción. Él es el Dios bueno. Él es quien nos sustenta. Él es quien hace las cosas para bien nuestro. Y en esta mañana, a Dios sea la gloria. Que sea Dios a quien honremos y que nuestro entendimiento siempre tenga en claro que no hay Dios como nuestro Dios. Y sepan una cosa, hermanitas y hermanitos, qué bueno es Dios, que no nos da lo que merecemos, sino que nos da gracia sobre gracia. Gracias, mi Dios amado. Gracias, mi Dios amado, en esta mañana. Gracias, mi Dios amado. Gracias, mi Dios. Yo estoy con mi pueblo. No quiero que se preocupe mi pueblo por lo material. Señor, no le voy a poder siempre. Quiero mi pueblo en santidad, dice el Señor. Mi palabra dice que sin santidad nadie me verá, dice el Señor. Y yo vengo pronto a traer a mi pueblo amado, dice el Señor. Quiero que sigan clamando por su familia, dice el Señor, que lo tengo poder cambiarlo, dice el Señor. Quiero que clamen y clamen, dice el Señor. Quiero que oren y oren, dice el Señor. Porque la llave que yo le he dejado, dice el Señor. No quiero que se descuiden, dice el Señor, que yo pronto vengo, dice el Señor. Mi palabra ya se cumplió, dice el Señor. Mi pueblo todavía está aquí por gracia, dice el Señor. Preparado quiero a mi pueblo, pues, dice el Señor. Preparado lo quiero, dice el Señor. Eche sobre mí toda la preocupación, dice el Señor. Yo puedo con sus cargas, dice el Señor. Quiero que sigan predicando mi palabra, dice el Señor. Sigan predicando, dice el Señor. Y yo pronto vengo, dice el Señor. Y a la llenura de mi espíritu, dice el Señor. Yo estoy llenando de mi espíritu a mi pueblo, dice el Señor. Bendito sea el Señor. Le regalamos un aplauso al Señor, hermano. Este día se celebra, según la tradición, el domingo de resurrección. Pues ¿saben qué? Qué mejor manera de demostrar que Cristo ha resucitado, que está vivo en nosotros. Lo repito, qué mejor manera de dar testimonio de que Cristo ha resucitado, pero no en teoría, ni que está ahí arriba sentado. La mejor manera de demostrar que Cristo ha resucitado es que está vivo dentro de nosotros. Cristo está vivo en usted, Cristo está vivo en usted, Cristo está vivo en mí, y esa es la mejor manifestación
el mejor testimonio de que ha resucitado. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Repito, este día se celebra, según la tradición, el domingo de resurrección. Pues ¿saben qué? Qué mejor manera de demostrarnos el Señor de que está resucitado, que está aquí con nosotros. Amén, hermanos. Bendito el Señor. Qué bueno es el Señor. De lo que nos hubiéramos perdido si no hubiéramos venido. ¿Saben una cosa? No lo digo por vanagloria, pero un segundo en la presencia de Dios vale más que toda la eternidad separado de Él. En serio. Un momento delante de Él le puede cambiar todo a uno. Hay quienes pueden pasar una vida entera estudiando, graduándose, produciendo en empresas, creando comercio. ¿Y de qué le sirve al hombre afanarse si termina perdiendo su alma? Nosotros aquí estamos, cualquiera dirá, perdiendo el tiempo. ¿Cuál perdiendo el tiempo? Estamos, como le dijo el Jesús, como le dijo nuestro Señor Jesús a María y Marta, ¿recuerdan? María ha escogido la mejor parte. Diga, hermano. Ayer me estaba muriendo. Me quería caer de sangre facial por las desgracias y problemas, Señor, que llevo el sentimiento de tu alma. ¡Aleluya! ¿Por qué no voy a estar feliz? Oh Dios, por tu misericordia que el Espíritu Santo nos tiene aquí. Amén, hermano, gracias. Agradecemos esas palabras de testimonio, porque ¿saben qué? No es por darnos cuenta, sino por ver lo que Dios está haciendo. Y también yo podría decir, y usted podríamos decir, miren, si esto dependiera del diablo, ya estuviéramos muertos todos. Pero esto depende del Señor. Y Él le pida y vida en abundancia. Amén, hermanos. Fíjense que la lección de esta mañana es una lección, pero créanme, no solamente muy inspiradora, sino que es una lección que, como decíamos en esta mañana con hermano Carlitos Pineda, y también conversábamos con hermano Cota, en Dios no nos podemos nosotros imaginar que hay casualidades. Como dicen algunos predicadores, en Dios hay causalidad, no casualidad, sino causalidad. Es decir, siempre Dios tiene una causa, un propósito en todo lo que permite. Así es de que Dios tiene un propósito en esta mañana, y lo que vamos a estudiar es lo siguiente. Recuerdan que veníamos hablando de grandes mujeres de fe que impactaron e hicieron la diferencia en su generación, en su sociedad, y que Dios ha preservado su testimonio, Dios ha preservado su memoria para que sigan bendiciendo, inspirando y sirviendo de bendición a las futuras generaciones. Y hoy vamos a estudiar la historia de una de esas mujeres que, oiga por favor el tema de la enseñanza, es buenísimo. El tema de la enseñanza es de marginada social a evangelista del Señor. Lo repito, de marginada social a evangelista de Cristo. Obviamente, ¿de quién mejor podemos hablar? ¿Qué? De la samaritana. También podríamos hablar de la Magdalena, pero en este momento vamos a hablar de la samaritana. San Juan capítulo 4, por favor, hermanos. La María Magdalena, como dijo nuestra hermana, por supuesto que también, pero a María Magdalena la vamos a estudiar en otra ocasión. Hoy veamos el testimonio de esta mujer que por vivir en esta región de Samaria se le denominaba samaritana. Dice Evangelio de Juan capítulo 4, pero lo que quiero que tenga en su mente es que todo lo que vamos a estar hablando en estos momentos se trata acerca de una mujer que era marginada por la sociedad, marginada por la religión, pero que llegó a convertirse en una anunciadora, en una predicadora, en una evangelista
del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el mundo es imposible. Le dicen a uno, el que nace para maceta no pasa del corredor. En el mundo le dicen a uno, el que nació para tal cosa ya viene como predestinado para esa cosa. Y uno no puede tener movilidad, uno no puede avanzar, uno no puede cambiar porque lo encajonan a que es el destino de uno. Y que uno así nació y así se va a morir. Pero qué bueno que a la luz del testimonio de esta mujer, aunque ella fue marginada socialmente, marginada religiosamente, Cristo la convirtió en un evangelista de su evangelio. Amén, hermanos. Leemos San Juan capítulo 4 del versículo 1 en adelante y nos dice así la palabra del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Ese dato es revelador, lo vamos a tratar en su momento. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, que algunos creen que era Siquem, la del libro del Génesis, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Si su Biblia es semejante a la mía, ahí están las referencias, ¿verdad? Usted puede luego estudiar Génesis 33, Josué 24, y esos pasajes se les llaman paralelos, es decir, tratan sobre la misma historia, tratan sobre el mismo tema. Versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta en el reloj hebreo equivale a las 12 del mediodía. Para nosotros son las 12 del mediodía. Las 12. En el reloj hebreo se le conoce como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pero sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. También aquí está el pasaje paralelo, si usted quiere entender con mayor lujo de detalles a qué se debía la enemistad entre judíos y samaritanos. Usted puede leer en el libro de Esdras capítulo 4 y en el libro de Nehemías capítulo 4. Ahí está la referencia de dónde se originó la enemistad entre judíos y samaritano. Sí vamos a conversar algo en esta mañana, pero ustedes entienden que por razones de tiempo, si uno se extiende en historia o en muchos comentarios, de repente así se ve el tiempo, ¿verdad? Pero aquí están los pasajes paralelos. Y sabe, me voy a tomar este momento, sí, creo que es oportunísimo decirlo. Hubo un hombre muy sabio, hubo un hombre de esos a los que se les ha reconocido a lo largo de la historia, llamado Juan Calvino. Juan Calvino dijo, él cuando era cuestionado sobre temáticas, sobre posiciones teológicas, Juan Calvino dijo, miren, la Biblia se interpreta a sí misma, es decir, la Biblia se entiende leyendo Biblia. Les acabo de decir un principio hermenéutico, buenísimo, buenísimo. Yo entiendo de que se llaman
diccionarios bíblicos. Usted puede adquirir los que su economía le permita. No solo uno, hay quienes que su diccionario puede conseguir todos los diccionarios bíblicos que quiera. Usted puede tener compendios bíblicos. Usted puede tener, ¿qué digo? Libros, se llaman comentarios exegéticos e eisegéticos, que son diferentes. Usted puede tener comentarios, que digo, en lenguaje de griego, en lenguaje hebreo, en lenguaje arameo. Usted puede tener, se llaman textos auxiliares o herramientas técnicas, las que usted quiera, las que su economía le permita. Y usted puede tener una biblioteca de respaldo detrás de usted. Pero ¿sabe qué? Si quiere entender la Biblia, lea Biblia. Porque la Biblia, como dijo Calvino, se interpreta a sí misma. Usted jamás va a entender Biblia leyendo. Miren, hermanito, a quien Dios le haya permitido más oportunidades, hay comentarios tan lindos, pero son comentarios de hombre. Hay diccionarios tan excelentes, pero son diccionarios hechos por hombre, mientras que toda la escritura es inspirada por Dios. Y de allí que no lo saque nadie. Dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, y de allí que no lo saque nadie, ni congregación, ni predicador, ni maestro, ni filósofo, que nadie le haga perder la convicción de que este sagrado libro no contiene la palabra de Dios. Este sagrado libro es la palabra de Dios. Y cuando lo vemos así, por eso es que le tenemos gran reverencia y respeto. Por eso es que otra gente no nos entiende y nos dicen, y ustedes son locos, si eso es tinta y papel. Ay, ustedes no hayan que hacer, hasta le han dedicado un día en el año, el día de la Biblia. Y no hay, incluso es a la Asamblea Legislativa, es un decreto legislativo. Y aunque no lo fuera, la palabra de Dios es la sabiduría de Dios, la revelación de Dios a favor de nuestras vidas. Amén, hermanos. Habiendo dicho eso, veamos esto. Estábamos en el versículo 10, gracias. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, entre paréntesis, sin duda alguna, te lo aseguro, que tú le pedirías y él te daría agua viva. Pero note lo siguiente, hermanos, vamos a entrar en detalle ya por cuestiones de tiempo. Fíjense que llegó la hora en la que la popularidad de nuestro Señor inevitablemente comenzó a crecer, porque es verdad que cuando se enciende una luz no se puede ocultar del resto. Alguien me oprime el switch ahí de repente y se encienden las lámparas, querramos o no querramos, se ilumina todo esto. Alguien de repente enciende o oprime el otro switch y se enciende aquí, pero la luz inmediatamente, dice la palabra de Dios, hace que se expandan, hace que huyan las tinieblas, la oscuridad. Esa es una de las funciones, alumbrar. Pues Jesús no lo pudo evitar. Él no andaba buscando fama, él no vino para ser servido. Recuerdan ustedes que él dijo, he venido para servir, no para ser servido. Él no anduvo ahí haciéndose cortes de pelo, haciéndose, arreglos porque iba a salir en televisión. Él no andaba ahí poniéndose las sandalias mejorcitas, la mejorcita túnica porque lo iban a entrevistar. Él andaba, como dice Isaías, más sin atractivo. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Él no andaba rimbombante, él no andaba, llamativo, él andaba como uno más. Pero eso sí, ¿qué dice Pablo cuando le escribe a los romanos? Dice Pablo, ahí andamos por el mundo como desconocidos, pero bien conocidos. Ahí andamos por el mundo como pobres, pero andamos enriqueciendo a medio mundo con la salvación, con las buenas nuevas, con la gracia del cielo.
Ahí andamos, decía Pablo, como que si no tenemos nada, pero somos dueños de todo porque somos coherederos con Cristo Jesús. Entonces Jesús salía por las calles polvoriento, salía por las calles, se ensuciaba. Él también, perdónenme, a él también se le hacían costras de tierra al igual que a nosotros, si era un ser humano. Y él también tenía sus costritas que tenía que quitarse. Él también se empolvaba, también le daba sed, también sentía apetito, le daba hambrita. Él también necesitaba, cuando ya no aguantaba, descansar un rato, y cuando estaba triste hasta lloraba. Pero ¿saben una cosa? Él en estos días dice de que Dios le empezó a dar popularidad, fama, y toda la gente empezó a afamarlo. Vieran cómo es ese muchacho, porque solo tenía 30, era un hombre joven, 30, 31, 32, y él era un hombre que decían, y vieran qué bonito habla. Es que él no habla como los viejos esos, como los fariseos. Él no habla como esos viejos sotanudos, los escribas. Él no habla como esos viejos que mal caen, los saduceos. La gente decía, él habla como quien tiene autoridad. ¿Recuerdan eso? Eso lo dice el Evangelio de Marcos. Es que él habla como quien tiene autoridad, porque él no hablaba, dicen que dijeron, él hablaba en primera persona. Él decía, yo soy el camino. Él no decía, dicen que una vez alguien dijo, que mandó a decir. Él hablaba siempre en primera persona y decía, yo soy la verdad. Él hablaba con autoridad del cielo. Él decía, yo soy la vida. Él decía cosas que otros no se atrevían a decir. Él decía, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. ¿Quién más se atrevía a decir cosas semejantes? Ahora, hermanos, la cuestión es esta. Dice la Escritura de que comenzó a crecer su popularidad, su fama, y él, versículo 1, 2 y 3, él se entendió, él se dio cuenta de que los fariseos estaban ya sintiendo envidia, sintiendo un sentimiento en contra de él. Se recuerdan que algo parecido le sucedió a Saúl. Recuerdan que Saúl dice de que era tamaño hombre, todos le llegaban a la altura del hombro. Es decir, Saúl sobrepasaba a todos, era tamaño hombre. Sin embargo, cuando el Señor lo eligió como el primer rey, dice de que Saúl hasta escondido estaba porque era humilde. Saúl tenía cierto temor y decía, si yo soy de la casa de Cis, una casa chiquita de Benjamín, y él decía, no, yo no merezco, pero la gente, no, Dios te eligió, venite, y Dios te eligió, y Saúl empezó a reinar y todo. Pero cuando pasó el tiempo, lastimosamente, verdad que algunos, el tiempo, en lugar de volvernos más humildes, oigan lo que vamos a decir en esta mañana, y ojalá que lo reciban en el nombre del Señor. El tiempo, en lugar de volvernos más agradecidos con Dios, a veces el tiempo nos hace creídos, orgullosos, arrogantes, prepotentes, y nos hace gente que no tenemos humildad en el corazón. Algunos el tiempo nos enferma, algunos el pisto nos arruina. Por eso es que Salomón decía, Diosito, no me des demasiado porque me voy a olvidar de ti, pero tampoco me des casi nada porque hasta puedo robar. Dame lo necesario para vivir. Y algunos dirán, eso es ser conformista, eso no es tener sueños, eso no es tener aspiraciones en la vida. ¿Cómo no? Pero el asunto es, Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, conócete, sabe tus limitaciones. Así es de que lo que hay que pedirle a Dios es que en abundancia o en escasez estemos contentos y alegres y agradecidos con Dios. A mí me encanta lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4. He aprendido, supieran cuánto lo deseo. Se lo digo de corazón, me estoy abriendo el alma con ustedes. Yo quisiera, por Dios, ser así. Uno lo puede recitar de memoria y uno puede tener apariencia, pero la verdad en lo íntimo, solo Dios la conoce.
de nosotros. Aquí adentro, solo Dios sabe quiénes somos, cómo pensamos, cómo sentimos. Y por eso decía Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia, pero sé también vivir en escasez. Que Dios nos ayude, hermanos. ¿Saben qué? Esta no es una enseñanza para mantener a la iglesia abobada, atontada. Que el Señor reprenda al diablo. Nosotros somos una iglesia viva, inteligente. Somos una iglesia sabia porque tememos a Dios. Si no temiéramos a Dios, si no tuviéramos el temor del Señor en nuestras vidas, solo tendríamos apariencia de vivos, pero como dice Apocalipsis, pero estaríamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero qué bueno es Dios. El punto es este. Y la fama de Jesús comenzó a crecer y a crecer, pero él entendió que los fariseos, estaba contando lo de Saúl, ¿verdad? Saúl comenzó bien, pero recuerdan que cuando Dios levantó al segundo rey, a David, recuerdan que se le metió una gran envidia. Y se le metió una cuestión de que peor que las bichas de Israel, que no lo hacían con mala intención, pero como andaban inspiradas, ¿verdad? Cuando David venía de volarle la cabeza a Goliat, y cuando David venía de vencer en batalla, salían con panderos y empezaban, Saúl mató a 1000, y venía el otro grupo y decía, pero David a sus 10,000. Y un grupo decía, Saúl mató a 1000, y venía el otro grupo y respondía, pero David a sus 10,000. Y dice que a Saúl no le cayó en gracia. Y dice que Saúl empezó a decir, caramba, bichito acaba de venir solo porque le voló la cabeza, y el miedo le tenía a Goliat. Todo dice que Goliat se paraba y decía, ¿dónde está el escuadrón de Jehová? ¿Dónde están los ungidos? Y todos calladitos, déjenlo que hable, están locos, déjenlo que hable. Y todos decían, las palabras del viento se las lleva. Miren, las palabras del viento se las lleva. Un miedo que tenían, y que conste, no era miedo natural, era un demonio que estaba gritando ahí. ¿Y sabe qué? Si usted no anda lleno de Dios, cualquier demonito, no digamos un demonión, le va a infundir temor. Pero si usted anda lleno de Dios, ¿qué dice la Escritura? Satanás está bajo la planta de los pies de la iglesia. Pero cuando la iglesia está llena de Cristo, pero si es una iglesia anémica, raquítica, estéril, en otras partes, no quiero malos entendidos, no estoy hablando de Liam, solo digo, la iglesia, si esa es su situación, necesita la vida de Dios y el poder de Dios en sí. Amén, hermano. Pero si algo hay, recíbalo en el nombre del Señor también. Pues sí, todo mundo. Miren, hermano, la cuestión es esta. Y dice de que Jesús comenzó a volverse popular, pero un día era necesario humanamente que él fuera a Galilea, pero habían 3 rutas. La más práctica, como dicen los matemáticos, la distancia más corta entre 2 puntos es la línea recta. Gracias. Sí, eso es un axioma. La distancia más corta, no haga culebra. La distancia más corta es tire una línea recta. Una los 2 puntos. ¿Estoy viendo algo? Sí, este me pido de mi matemática. Sí. Entonces, la distancia más correcta, hasta mí lo calmante, sí, sé que también son matemáticas. La distancia más corta es tirar una línea recta, ¿verdad? Yo solo eso aprendí en geometría, papá. Ahí chinchilla burla me hacía. Porque él hablando de su espacio y cosas de astrales, y yo no hallaba qué hacer con lo radical. Entonces la cuestión es, la distancia más corta entre 2 puntos es la línea recta. La ruta más práctica era pasar por Samaria, pero Samaria tenía la mala fama de que eran mestizos, de que eran impuros, de que no eran judíos de raza pura, sino que eran mezclados. Y eso me llevaría a contarles la historia, pero por eso desde hoy les dije, ahí están los textos paralelos. Si usted quiere saber a qué se debió, lea en su casa, por favor, Esdras 4 y Nehemías 4, y usted va a entender, los que no lo han leído. Los que ya lo leyeron, estamos claros que cuando Asiria conquistó la parte norte, se llevó casi al 90% de los israelitas y solo dejó a un 10% de judíos. Lógico,
para que se volviera a poblar la región, trajeron de otras nacionalidades, trajeron de otros pueblos y se mezclaron en esa región específica a la que con el paso del tiempo se le terminó llamando Samaria. Y por ello todos los que vivían allí, aunque estaban dentro de Israel, Israel es más chiquito que El Salvador, para su información, geográficamente hablando, si nosotros somos el pulgarcito de América, Israel es el repulgarcito. Si les pregunto el continente, yo sé que me los poncho, no a todos, el repulgarcito de Asia. Y dice de que estando allí, Israel es todavía más chiquito que El Salvador, es el repulgarcito. Sin embargo, dentro de ese pequeño país había una región que había sido colonizada por extranjeros, gentiles, y por eso es que esa región llamada Samaria, aunque conservaban sangre judía, pero no eran judíos propios, no eran judíos puros, eran mezcla de judíos con tal, judíos con tal, judíos con un montón de mezclas, y cada uno de los pueblos que había llegado había llevado sus costumbres, sus prácticas, y había vuelto a aquella zona politeísta, es decir, creían en muchos dioses, en diferentes dioses, tenían prácticas que no eran las prácticas de los judíos, aunque también tenían costumbres judías, pero era una mezcla. Y por eso es de que los judíos de hueso colorado, ortodoxos, a ellos no les gustaba meterse con ellos porque los tomaban como hermanos de segunda, hermanos de tercera, no eran puros según ellos. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, hermanos, dice la Escritura, escuche esto, esa región de Samaria era menospreciada por el resto de judíos. Humanamente, escuche esto, por favor, humanamente no era conveniente para un predicador joven darse ese tipo de mal color. Para un predicador joven que se quería mantener aquí arriba, era de, al igual que los políticos, hacer las cosas que le gustan a las masas. Usted sabe que un político que se quiere mantener arriba no va en contra de las masas. Un político que se quiere mantener con buena opinión y que sigan votando o endosándole su respaldo, un político de esa clase, ustedes saben que no va en contra de la opinión pública. Disculpen. Ir a Samaria no le iba a dar buen nombre, no le iba a dar buena prensa. No, la palabra sería publicidad. No le iba a dar buena publicidad a Jesús. Ir a Samaria, escuchen esto, lo iba a desgastar. Hasta cierto punto era innecesario, según la opinión, porque habían muchos prejuicios en contra de los samaritanos. La gente tenía una opinión de esa región no buena. ¿Se recuerdan ustedes lo que opinaban, por ejemplo, también de otra región llamada Nazaret? ¿Recuerdan aquel diálogo entre Andrés, Felipe, Pedro, cuando conversando entre ellos, Natanael, gracias, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Eso me gustaba del hermano Chalito también. Parecía que no estaba en la clase, pero estaba grabando todo. Me encanta eso, gracias. Natanael era, correcto, Natanael. Y Natanael viene, recuerdan ustedes que en un momento le cuestiona a su hermano que ¿por qué andaba siguiendo a Jesús? ¿Por qué andaba siguiendo a Jesús? Que por qué andaba siguiendo, gracias, por qué andaba siguiendo a Jesús si Jesús era originario de una de las ciudades, permítame esta palabra, proscritas.
era una de esas ciudades indeseables dentro de Israel. Era la ciudad de Nazaret. Esa ciudad era una ciudad conocida por lo ilegal. Era una ciudad conocida por el libertinaje. Era una ciudad conocida por cuna de prostitución, de ladrones. Es decir, era una ciudad como que usted me diga, vamos a Las Vegas, hermano. Y yo le digo, si me paga el pasaje, voy, hermano. No, ¿verdad? ¿De qué tiene de malo? Las Vegas es como un sinónimo de una ciudad de perdición, ¿verdad? Es como que nos dijeran Sodoma o Gomorra. Eran ciudades con mala reputación. Pues aquí viene el asunto. Ni Samaria tenía buena reputación, ni Nazaret, pero en esta historia, hablando de Samaria, muchos pensaban, Jesús lo que debería de hacer es, aunque nos tardemos, porque la gente a veces prefiere sacrificar tiempo, prefiere sacrificar recursos, pero conservar sus prejuicios. Prefiere hacer las cosas aunque cuesten más, pero no perder la apariencia ante los demás. Y le dijeron a Jesús, ¿por qué no nos vamos mejor aquí buscando ladear, haciéndole lado? Y salimos adelante, aunque nos vamos a tardar unos 2 días más. Salud. Pero Jesús dijo, no, era necesario pasar por Samaria. La cuestión es esta. La cuestión es que Jesús, hermanos, en esta lección nos ayuda a entender lo que siente en realidad Dios por cada uno de los necesitados que hay en el mundo. ¿Saben que Dios siente algo especial por los necesitados que hay en las diferentes realidades de la tierra? Y en este caso, Él sabía que Dios tenía un propósito divino en aquella ciudad, porque particularmente allí había una mujer que, aunque, perdonen lo que voy a decir, moralmente no era tan decente, repito, moralmente, yo no sé usted, pero lo que soy yo, aquí mismo en San Juan 4 aprendemos que solo el que esté libre de pecados le esté tirando piedras a otro. Pero el que tenga cola que patear, mejor fíjese en la gran viga de su ojo antes de andar criticándole la pajita en el ojo de su hermano. Yo a veces, cuando quiero que se me salga el pequeño monstruito que todos llevamos por dentro, solo me pongo a pensar, cuando Dios me permite, no siempre, solo me pongo a pensar y digo, por estarle criticando esto a aquel, hasta me pueden descubrir las maldades que yo ando haciendo también. Y a veces uno en psicología juzga o lo que uno es, o lo que uno quiere, o lo que uno proyecta en otros. Por eso es que uno no hay que andar juzgando, señalando, porque últimamente solo uno es el juez de todos. Y en segundo lugar, solo el que esté libre, pero de verdad libre de pecados. Pero ¿saben qué? Yo conozco a uno que estaba libre de pecados y no tiró la piedra. Porque si alguien me dice, pero si hubiera uno que estuviera libre de pecados, con toda libertad, no, conozco a uno que estaba libre de pecados, pero no tiró piedra. Al contrario, llegó y le demostró a esta mujer que, aunque estaba marginada por la sociedad de Samaria, aunque estaba marginada por la religión de Samaria, él llegó y le dijo, Dios no hace acepción de personas. Y así como aquel que está ya con corbata y saco, así como aquel que está con sotana, así como aquel que está con instrumentos, así como aquel que está predicando, es hecho a imagen y a semejanza de Dios, también lo eres tú, le digo el Señor. Y hasta que nosotros no entendemos que todos los seres humanos, todos, negritos, blanquitos,
un poco amarillos, los asiáticos, ¿verdad? Un poquito amarillos, de tez pálida, diferente forma de los ojos, diferente forma de los labios, diferentes rizos, liso, pelo parado, como sea el cabello, diferente complexión. Todos hemos sido hechos a imagen y a semejanza del Señor. Por eso nosotros no tenemos que discriminar a nadie. Sociológicamente, aunque tengamos etnias, grupos raciales de origen distintos, todos tenemos un tronco en común. Somos seres humanos y nosotros sabemos y entendemos, hemos sido hechos a imagen y a semejanza del Señor. Pues hermanos, la cuestión es esta. La cuestión es que necesitamos aprender el valor de tratar a los demás así como Cristo trató a aquellos con quienes se relacionó en su ministerio, en su vida terrenal. Para Cristo eran importantes las multitudes, para Cristo eran importantes las cantidades de personas, las familias, pero para Cristo también era importante individualmente cada quien, cada uno. Y en lo particular, esta mujer que aunque estaba marginada, que aunque no tenía mayores oportunidades en esta sociedad donde estaba, qué bueno que nosotros entendamos que el Señor, nuestro Dios, también nos quiere ayudar a que nos preparemos, porque a veces nos va a dar oportunidades de poder tratar con vidas que aunque aparentemente estén desahuciadas por la sociedad. ¿Quiénes están desahuciados en nuestra sociedad? Los delincuentes, ¿verdad? Los pandilleros, los hombres o mujeres que se han dedicado a delinquir, a cometer delitos, la gente que tiene fama de tener mal y negro corazón, la gente que ha ganado reputación de ser personas malas, de ser personas antisociales. La sociedad lo que hace es marginarlos. Para eso se han creado las cárceles correccionales, penitenciarías, y ustedes saben que hay de menor seguridad y de máxima seguridad. Las leyes están diseñadas para que se pague en vida, sin caer en la pena capital, sin caer en la pena máxima, que es la muerte, a personas que lo sentencian a 500 años, 300 años. Para no ser muy exagerado, que le den de condena a uno 100 años, ya se sabe que nunca va a salir de prisión. Lo único que están procurando es no darle la pena capital o pena de muerte, pero lo que quieren es que nunca salga y que se muera allí, según ellos, para que no vaya a contaminar, para que no vaya a arruinar al resto de la sociedad. Pero qué bueno es entender que para el Señor no hay casos perdidos ni desahuciados. Y les voy a decir algo en el nombre del Señor, esperando que lo tomen por el lado amable. Imagínense que el Señor lo hubiera desahuciado a usted. Imagínense que el Señor me hubiera declarado que mi caso ya no tenía arreglo ni solución. Pero qué bueno es que el Señor a nosotros ni nos dio la espalda, ni nos ignoró. ¿Qué dice Isaías? Fui encontrado por un pueblo que no me buscaba. El Señor nos salió al paso, Él fue el que nos encontró a nosotros. Por eso dice el Evangelio, por eso le amamos, porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, hermanos, el caso salud, el caso de la mujer samaritana, ojalá que nos ayude a entender que podemos estar marginados y podemos estar, hermanos, desahuciados por la opinión pública, pero ¿saben qué?
Para Dios no hay nada imposible. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que el Señor nos ayude, ya el tiempo ya no me da más. Que el Señor nos ayude a no ser prejuiciosos, hermanos. No mande al infierno a alguien por quien Jesús dio su vida. No le cierre las puertas a alguien por quien Jesús vino a entregar su vida. Me acompañarían al Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 17. Yo sé que el 16 se lo pueden hasta cantar de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo. Leamos el 17, por favor. El 16 se lo pueden de memoria. Ojalá que se aprendan de memoria también el 17. ¿Qué dice San Juan 3:17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Ajá, ¿oyeron esto? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. En una ocasión iban también para Samaria, pero no es esta. No los confundamos. Esta fue una ocasión. En otra ocasión también iban, y lo dice Lucas capítulo 9 versículo 52. Dice de que iban para Jerusalén, y de repente tenían que pasar por Samaria, y dice que en esta ocasión los samaritanos le impidieron el paso, y los samaritanos le dijeron: no vas a pasar por acá. Y la razón era porque dice que le veían su semblante, que él iba dispuesto a ir a Jerusalén para ser crucificado por el pueblo. Y entonces dice de que no lo querían dejar pasar. Escuchen esta palabra nada más. De repente el famoso trío de los que se la llevaban de más agresivos, Pedro, Juan, Santiago, dice que le dijeron al Señor: Señor, con que no nos quieren dejar pasar. ¿Y que se creen? Semejantes samaritanos, impuros, mestizos. Y ellos se estaban llenando de indignación. Óiganme esto. Y dice de que, lo dice Lucas 9, 52, 54, que de repente ellos le dijeron a Jesús, ¿por qué no nos permites que hagamos una oracioncita? De esas oraciones que hacía Elías, de esas oraciones que le vamos a pedir al Padre que les caiga fuego y que los chamusque por atrevidos y por estar queriendo impedir que tú hagas lo que el Señor te está pidiendo. Y cualquiera pensaría de que qué hombre más de fe, porque de verdad se necesita fe para pedir que llueva fuego, hermano. El punto es este: no siempre todo lo que se le pide a Dios, aunque sea sobrenatural, es por amor. En ese momento el Señor se les queda viendo y les dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Les dijo el Señor: porque yo no he venido a condenar, yo no he venido a matar, yo he venido para que procedan al arrepentimiento. En este caso, de igual manera, Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Saben qué? ¿Recuerdan lo que dice el libro de los Hechos capítulo 10, hablando acerca de aquella visión que tuvo Pedro y del famoso lienzo? ¿Recuerdan que habiendo animales de toda clase, hubo una voz que le dijo: Pedro, mata y come? Y Pedro, como era un judío de hueso colorado, como era un judío ortodoxo, qué risa da eso, un judío ortodoxo, Pedro le dijo: no, Señor. Y dice que 3 veces, óigame, el pato contradiciéndole la escopeta. 3 veces le dijo: no, Señor, no, Señor, no, Señor. Y menos mal que le decía Señor. ¿Recuerdan ustedes que el evangelista dice: ¿por qué me dices Señor, Señor? Y no haces la voluntad de mi Padre. En este caso, Pedro le decía: no, Señor, hasta que el Señor le dijo: oíme, Pedro, deja de llamar inmundo, impuro lo que yo he limpiado.
Entonces yo les diría algo, hermanitos, en el nombre del Señor, que el Señor nos libre de prejuicios religiosos. Miren, no me queda tiempo, pero yo se los voy a decir y les pido a Dios que les quede retumbando en su cabecita y en su corazón. Que el Señor nos libre de tener prejuicios contra los homosexuales. Que el Señor nos libre de tener prejuicios contra las lesbianas. Que el Señor nos libre de tener prejuicios contra los marihuaneros. Que el Señor nos libre de tener prejuicios contra los borrachos, gracias hermano, contra los que le llamamos bolos. Miren hermanos, si nosotros no somos así como ellos, es por la pura misericordia de Dios. A mí mi papá me enseñó una vez algo. Mi papá no es universitario, mi papá era un, jornalero. Mi papá era un hombre de la barriada, pero mi papá me dijo, mire hijo, un hombre nunca debe de andar hablando de otro hombre, porque los dos son iguales. Esa lección se me convirtió en una lección de vida.